Monse y en el video de hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de filósofos en el cine. ¿Cuál es la importancia de la filosofía y de los filósofos? Porque si no, no existiría la filosofía, claramente, en el cine. O sea, ¿cuál es la importancia de que Platón, Sócrates y todos estos grandes pensadores se les ocurriera pensar? O sea, ¿cuál es la importancia que esto tiene en el cine? Este video es un video un poco más relajado, no como los que veíamos viendo de adaptación versus libro. Este es más algo como los Óscares, o sea, un videito más tranqui en el cual no vamos a comparar, solo voy a explicar por qué es importante, o sea, por qué es importante y, o sea, qué tiene que ver esto con el cine, cuál es su relación y, o sea, vamos a ir viendo eso a lo largo de todo este video, así que sí, sin más, vamos a ello. A ver, hablemos de lo importante. ¿Qué tiene que ver la filosofía con el cine? Ok, el cine, aparte de crear películas, también crea experiencias. Algunas de estas experiencias son como cuando terminas de ver una película y te terminas preguntando quién soy, soy real, o sea, que existe vida después de la muerte, o sea, soy libre o estoy programado en un sistema capitalista, o sabes como que la filosofía es todo eso, porque realmente todas estas son preguntas filosóficas que uno se hace siempre o la mayor parte del tiempo cuando ve películas buenas, o sea, películas que te hacen pensar qué mierda estás haciendo en esta vida y por qué estás en este plano, en este preciso momento y ¿sabes? Como que, ¿por qué te haces estas preguntas ahorita y no te las estabas haciendo hace 2 horas atrás? ¿Sabes? Eso es filosofía, aunque no lo creamos. Ok, los filósofos normalmente pensaban ideas así de que bien random pues, en un día casual, ¿sabes? A ver, si nos ponemos a pensar, todos esos no eran guiones, claramente, no eran guiones de películas, ni mucho menos de series, ni de nada, no eran guiones. Pero si nos ponemos esas ideas tan grandes que tenían muchos de ellos, en la actualidad podríamos crear guiones tan chingones para películas porque realmente pensaban cosas tan mundanas, pero tan bien elaboradas por pues toda esta gran vocabulario que tenían ellos súper extenso y súper lleno de pues, preguntas súper raras y palabras súper rebombantes y todo este tipo de cositas, ¿sabes? Entonces, si nos ponemos a ideas que tenían esos filósofos y las hacemos guiones para películas, serían películas, pues verdaderamente serían películas de culto, que nadie iría a ver, pero el público que les gusta las películas de culto irían a verlas sin duda alguna. Porque sí, los filósofos tienen gran parte que ver en el cine por todas estas preguntas que te dije, o sea, ¿quién eres? ¿Eres real? ¿Realmente eres real o es una ilusión de la Matrix o cositas así? ¿Sabes? Como que eso es lo que hace la filosofía y ese es un gran factor de por qué es importante la filosofía en el cine. Ok, empecemos hablando de uno de los grandes, o sea, de Platón. Platón tenía esta idea de que la realidad no es lo que tú crees que es. Ok, esto juega demasiado con varias películas, ya que en su famoso mito de la cueva, Platón explica que hay personas encadenadas dentro de una cueva, viendo sombras proyectadas en la pared. Para ellas esas sombras son la realidad, pero fuera existe el mundo real, el verdadero. Y cuando alguien sale descubre que todo lo que conocía era una ilusión. Esto te suena porque literalmente son películas como The Matrix, The Truman Show, Inception, Shutter Island. Platón es el filósofo favorito de todo el cine, ya que su idea es demasiado cinematográfica. Si lo ves, no es real. Y ese tipo de preguntas hacen que una película se sienta gigante. Ahora hablemos de Aristóteles. Ok, Aristóteles explica por qué las historias funcionan en el cine. Ahora, si Platón es el maestro de lo misterioso, Aristóteles es el rey del storytelling. Aristóteles escribió sobre cómo funciona una historia y por qué nos afecta. Él hablaba de una tragedia y sobre un concepto que todavía usamos sin darnos cuenta, que es básicamente la catarsis. La catarsis es cuando una historia, una película te rompe emocionalmente, pero de forma que siente necesaria, como si lloraras pero te limpiara por dentro. Eso pasa con películas como La La Land, Titanic, Coco y Manchester by the Sea. Aristóteles entendió algo que el cine todavía utiliza como regla. Las historias no son solo entretenimiento, son emociones organizadas. Y ese es el motivo por el cual el cine puede cambiarte. Y Aristóteles lo entendió perfectamente y el cine todavía sigue utilizando eso como una regla secreta que se supone que nadie sabe, pero si eres una persona que ha leído a varios filósofos o tienes varios conocimientos de filosofía, creo que esta regla no es tan secreta ya para ti.
Entonces sí, esa es la influencia que tiene Platón y Aristóteles. Ahora hablemos René Descartes. O sea, literalmente él decía, si mis sentidos me están engañando, y si mi vida es un sueño, y todo es falso. O sea, es así estas preguntas súper existenciales y súper de, dude, what the fuck, relájate, amigo. O sea, te acabas de fumar algo, te acabas de consumir algo, o sea, si no puedes controlarla, no la consumas. Cositas así súper random. Y de ahí salió el pienso y luego existo. O sea, pienso todo y ya luego existo. Porque realmente, ¿qué es lo que somos el ser humano? O sea, el ser humano primero es esto y ya luego es esto. O sea, si estoy pensando, si estoy dudando. O sea, al menos eso significa que existo. El cine ama a Descartes porque Descartes es el padre de las historias de identidad, como lo son Fight Club, Black Swan, Memento, Mr. Robot y Donnie Darko. O sea, esas 5 películas son cine de identidad súper chingonas y son todas en base a la misma filosofía de Descartes. Pienso y luego existo. Las películas se sienten literalmente como un pienso y luego existo. Realmente es quién soy en realidad. Y eso literalmente es Descartes el modo cine sin duda alguna. O sea, aquí con estas películas vamos bajo la filosofía de René Descartes. Para mí es uno de mis filósofos favoritos porque joder, macho, o sea, tiene estos conflictos de identidad súper fregona que en la actualidad sería diagnosticado sin duda alguna con ansiedad o cositas así súper hardcore. Porque, o sea, ¿quién en su sano juicio se preguntaba ese tipo de cositas? Porque me imagino que una persona sana mentalmente, no se preguntaría mamadas así. O sea, yo no aplico aquí porque, ajá, ¿no? Pero una persona sana mentalmente no se explicaría esto. O sea, ¿cómo llegas a esta filosofía así? O sea, no puedes, tienes que ser una persona demasiado ansiosa para poder llegar a este tipo de cosas. Ahora hablemos de Nietzsche o Friedrich Nietzsche. No sé realmente cómo se pronuncia su nombre y su apellido en general, pero ajá, o sea, este amigo traía la filosofía del caos, el ego y, o sea, básicamente todas estas cositas juegan con el cine oscuro. Es el filósofo que toda persona cita acá que quiere sonar profundo, pero también es uno de los más influyentes en el cine. Nietzsche decía algo brutal: Dios ha muerto. Tum, tum, tum. Demos un minuto de silencio para tal aberración que acaba de decirnos nuestro amigo Nietzsche. Ya, suficiente. Pero no lo decía como algo superficial, o sea, tampoco se lo tomen tan a pecho. Lo decía como una advertencia. Si ya no creemos en nada, si ya no hay reglas universales, entonces el mundo puede volverse vacío. Y ahí aparece una idea clave: el nihilismo. Es básicamente pensar que nada tiene sentido. Y el cine ama explotar eso, porque es oscuro, emocional y real. Películas como El Joker, Taxi Driver, American Psycho y Nightcrawler, o como sea que se pronuncie esa chingadera, son personajes que viven en un mundo sin sentido y buscan desesperadamente crear uno. Nietzsche también habla del superhombre, alguien que crea su propio significado. Y eso aparece en muchísimos personajes que rompen pues las reglas, básicamente. Nietzsche es como el soundtrack filosófico de las películas que te incomodan. O sea, Nietzsche es este amigo que tenía tantos problemas de identidad tan fregones. Bueno, no de identidad, sino como que de un... O sea, no tenía sentido su vida, tenía una depresión bien chingona, yo diría, en la cual su vida no tenía nada de sentido, entonces encontró sentido en ese sentido de no tener sentido. O sea, no sé si se entiende, pero encontró sentido en el no sentido y en eso se basa su filosofía. Y el cine juega demasiado con todo eso, o sea, las películas que te acabo de mencionar son solamente un claro ejemplo de todo eso, o sea, Nietzsche se juega con todo esto que no tiene sentido y entonces son películas que a la mayoría le gustan porque no tienen sentido, son personajes que no tienen sentido, pero al final tienen sentido. Entonces esa es la magia del cine. Ahora vamos a hablar de Sartre y el existencialismo. Ok, es la libertad como condena. Él decía algo súper sencillo como: estamos condenados a ser libres. A ver, suena poético, pero si lo piensas muy bien, es algo un poco pesado. Ya que si Nietzsche es el caos, Jean-Paul Sartre es la ansiedad elegante. Ok, tenemos que quedar con esto súper claro antes de indagar e ir más adelante a lo que significa su gran palabra de estamos condenados a ser libres. O sea, si
Si lo escuchas, dices, ah, qué chingón, o sea, soy libre, estoy condenada a ser libre. Pero si lo piensas, o sea, está algo pesadón su filosofía, ya que su filosofía era básicamente, no importa qué te pase, siempre estás eligiendo. Incluso cuando dices no tuve opción, eso también fue una elección. Y el cine existencialista vive de eso. Películas como Her, Lost in Translation, Eternal Sunshine of the Spotless Mind y Before Sunrise son películas donde no pasa mucho, pero todo pasa por dentro. Son historias de personas que se enfrentan a la misma pregunta: ¿qué hago con mi vida? Y ese tipo de películas, historias se sienten como, o sea, se sienten como una conversación contigo mismo súper profunda y súper chingona. Porque realmente todo lo que te acabo de explicar y todas las películas que te acabo de dar como ejemplo son bajo la misma filosofía de, pues, de Sartre. Que Sartre era, pues, estamos condenados a ser libres. O sea, estás condenado a ser libre. E incluso cuando dices que no tienes elección, ya elegiste algo. O sea, es como un puta madre. O sea, es un golpe de realidad súper chingón y súper fuck. Fuck. Ok, ahora vamos con Camus. El absurdo y la belleza de seguir viviendo. Ok, Albert Camus es de los más especiales porque no se siente como un filósofo, se siente como alguien que te entendiera. O sea, Camus habla del absurdo. El absurdo es esa sensación de que la vida no tiene sentido, pero tú igual tienes que levantarte mañana. Trabajar, comer, amar, sufrir y repetir. Y Camus decía, la vida es, pero el truco es aceptar lo absurdo y seguir. Eso es cine. Eso es literalmente cine puro. Películas como The Secret Life of Walter Mitty, Soul, Everything, Everywhere, All at Once y Amelie. O sea, son películas que parecen simples, pero te están diciendo, la vida es un caos, pero mírala, es hermosa. Camus es el filósofo que hace que el cine se sienta humano. O sea, es el motivo, yo creo que es uno de los filósofos principales por los cuales la gente ve el cine. Porque ves una historia para sentirte a gusto, en paz, en calma. Y Campus, o sea, la filosofía de Campus es simplemente aférrate a lo absurdo y sigue, o sea, no te queda de otra, la vida es la vida y punto. Y tan. Ahora vamos a hablar de Foucault, o como sea que se pronuncie su apellido, que habla del poder de lo invisible y el cine social. Ok, ahora vamos con un filósofo que es literalmente el rey del cine político sin querer parecer político. Ok, Michael Foucault estudiaba el poder, pero no el poder obvio de un rey mandón. O sea, no ese tipo de poder obvio que vemos en cualquier película de reinado. O sea, no ese tipo de poder, sino el poder invisible. El poder que está en la escuela, en la policía, el sistema médico, las reglas sociales, las normas de belleza y lo que está bien y lo que está mal. Foucault decía que el poder no solo castiga, también controla cómo pensamos. Y el cine moderno lo utiliza demasiado. Algunos ejemplos son películas como Parasite, Get Out, The Platform y Black Mirror. O sea, son claros ejemplos donde el villano no es una persona, es el sistema, porque ni siquiera sabemos quién nos está controlando. O sea, ahora vayamos con Freud. Freud, F-R-E-U-D. El subconsciente y el cine psicológico. Ok, este filósofo no era exactamente un filósofo, era un psicólogo, pero el cine lo adoptó como si fuera el dios del drama, pues, mental. Freud hablaba sobre el subconsciente, o sea, todo lo que sentimos y pensamos pero no entendemos. Y el cine ama el subconsciente porque ahí viven los monstruos. Películas como The Shining, Perfect Blue, Coraline, Mulholland Drive, The Lighthouse son películas claras que marcan todo o sea, el claro ejemplo del subconsciente. Ahí vive lo que más tienes miedo. O sea, son películas que marcan literalmente eso. Pero Freud también hablaba del deseo, del trauma y de lo reprimido. Y por eso hay películas que se sienten como un sueño raro, pero que te dejan una sensación real. Porque están hablando de lo que no decimos. O sea, son simplemente cosas que uno piensa a las 3 de la madrugada y pues se quedan solamente en su mente, pero hay películas que lo dicen y tú dices, puta madre, yo pensé eso. O sea, estábamos sincronizados. Es más que nada eso. Entonces,
Freud juega demasiado con eso y el cine lo puso como un filósofo, pero realmente es un psicólogo, mi amigo. Entonces, ¿por qué son importantes los filósofos en el cine? Y la razón es porque los filósofos hacen preguntas y el cine las convierte en imágenes. Los filósofos ponen el pensamiento en palabras. El cine lo convierte en escenas, un personaje, una decisión, un silencio, una mirada o un final que te destruye. La filosofía no solo es teoría, la filosofía es sentirte humano. Y el cine es lo mismo. Y por eso conectan tanto. Al final el cine no solo existe para entretenernos, el cine también existe para recordarnos que estamos vivos. Y cuando una película te deja pensando, cuando una escena te cambia, cuando un diálogo te persigue días, es porque sin darte cuenta acabas de vivir una experiencia filosófica. Así que la próxima vez que veas una película y te quedes en silencio al terminarla, no te asustes. Eso es el cine haciendo su magia. Y tal vez, solo tal vez, eso es la filosofía tocándote la puerta. Así que suscríbete, dale like y comenta qué película te ha hecho sobrepensar más tu vida y si alguno de estos filósofos te ha hecho aclarar un poquito esa duda de por qué te haya hecho sobrepensar esa película. Así que sí, recuerda que aquí el arte, el drama y el caos se graban en 35 milímetros. Es Monse. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Everything, everywhere, all at Everything, everywhere, all outside one. No. Everything. Okay.